Hola de nuevo, principio número 7 del PMBOK 7. ¿De qué estoy hablando? Del principio de adaptación. Importantísimo, siempre importantísimo. Obviamente esto tiene diferentes niveles y esto me hace pensar en que efectivamente la gestión de proyectos es una disciplina táctica, pero tiene como dos niveles. Hay una táctica alta, que es de PMO, que es donde se asignan los recursos, se balancean recursos, etcétera, y una táctica baja que ya es en la línea de contacto que está a nivel de proyectos. Entonces, hay diferentes niveles de adaptación. Constantemente te voy a hablar durante este ratico de esos dos niveles de adaptación, pero es importantísimo. ¿Sí? La maniobra y el aprendizaje son fundamentales en la táctica, por tanto, fundamentales en el mundo de proyectos. La flexibilidad y la personalización siempre van a ser claves. Yo creo que aquí hay grandes confusiones en la gerencia de proyectos y en las PMOs y todo eso. Eso es lo que he visto, eso es lo que percibo constantemente con nuestros diferentes clientes. A ver, ¿qué es la adaptación? Es la adecuación deliberada del enfoque que se va a tener. ¿Sí? También la adecuación del tipo de gobernanza de los procesos que se van a llevar y eso tiene mucho que ver, primero, con el tipo de proyecto que vas a desarrollar y las condiciones que tienes, ¿verdad? El contexto también afecta muchísimo las cosas. Si tienes mucho afán, si, cómo es tu equipo sabe muchísimo, tu equipo es más bien novato en el tema, tienes gente muy senior, tienes gente muy junior, bueno, todo eso entra en esa ecuación. Y siempre tener claro algo, hay que entrar en los proyectos, en una situación táctica como un proyecto, entrar con ideas claras, pero también con una visión de estudiante. Es decir, debes tener ideas claras, pero no debes estar 100% convencido o convencida de las cosas. No creas todo lo que piensas. Puedes tener las ideas claras, pero también puedes estar equivocado. Y eso no te hace menos project manager en la medida que lo aceptes y vayas aprendiendo de las situaciones y te logres adaptar. Si llegas con una onda así muy subida, de mucho ego, de todo me lo sé y las cosas se tienen que hacer como yo diga porque yo soy lo máximo y nadie más sabe cosas, te vas a equivocar y vas a destruir mucho valor dentro del proyecto. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado, sobre todo con los años. Uno va acumulando mucho conocimiento, pero eso no implica necesariamente que uno se las sabe todas. De hecho, entre más sepas, más sabrás también que no te las sabes todas. Eso también lo he notado, ¿sabes? Con la edad uno se le va bajando la espuma y eso es bueno para los proyectos. Em, Elementos claves del contexto, pues por supuesto el entorno empresarial. Eso tendrías que pensar en eso para adaptarte y adaptar tu proyecto, el tamaño del equipo, el grado de incertidumbre. Si tienes un nivel de certeza altísimo, pues es probable que puedas cascadear bien un proyecto y te funcione. Si resulta que el proyecto inherentemente tiene mucha incertidumbre o hay grandes etapas de discovery o visualización, etcétera, bueno, pues probablemente tienes que ser mucho más adaptativo, mucho más iterativo y eso no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Es terrible, la verdad es terrible cuando cuando escucho, es que yo soy un project manager ágil. No, es que yo soy una project manager waterfall. No, 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 eso es increíble, eso no puede ser. Tú tienes que ser un project manager de lo que sea y tienes que saber cuándo aplicar una cosa o la otra. Esas posiciones como que son como excluyentes son el resultado de un gran ejercicio donde te han bombeado por boca y nariz ideas como Scrum versus no sé qué. Tal cosa en LinkedIn, tal cosa en RIP, ya murió. Si usas tal cosa, entonces estás out. Nada que ver, eso son tonterías. La dirección de proyectos es todo, de todo debes saber y ante todo es ejercer una disciplina táctica. Al final de lo que se trata es de lograr resultados. Y para eso tienes que tener un crisol, tienes que tener todas las opciones abiertas y tienes que saber de todo. Esas posiciones que son medio dogmáticas no tienen ningún sentido.
Y lo que quiere decir ahí es que eres víctima del mercadeo en LinkedIn. ¿Sí? Al final se trata de tener resultados y todo contribuye, no puedes descartar nada. Si eres solo un project manager de no sé qué, está bien que tengas más experiencia en una cosa que en otra, está bien, está bien. No hay problema, pero no te puedes excluir. No te puedes excluir porque entonces habrás dejado la mitad de tu disciplina por fuera por una razón que no tiene sentido, ¿vale? Eso es importante. Y por supuesto la complejidad. Aquí siempre recomiendo leer Navigating Complexity para entender qué es la complejidad, ¿sí? Que se entiende como un conjunto de varias cosas, un conjunto de la ambigüedad, de la interrelación, del comportamiento humano, etcétera. ¿Para qué? Para que puedas entender verdaderamente qué es el concepto, no lo utilices superficialmente y a partir de ahí puedas construir algo bien interesante, enfoques bien interesantes que te puedan servir y te puedan agregar mucho valor. Seleccionar procesos, métodos, artefactos, sí. Bueno, aquí depende del contexto en el que estés. Nosotros en Proyectiza desarrollamos muchas cosas de adaptación a nivel de PMO, es decir, táctica alta, como enrutamientos metodológicos basados en la evaluación de diferentes frentes. Entre ellos normalmente incluimos el CAPEX, siempre es muy importante, ¿sí? Porque de alguna forma define también la magnitud y cierta relevancia. Dígase lo que se diga, la plata siempre va a ser un elemento clave en todos los portafolios de proyectos. Pero también la duración, pero también el nivel de incertidumbre, pero también el nivel de aprendizaje organizacional de lo que se está haciendo. Muchas cosas se pueden meter dentro de una ecuación o dentro de una matriz y a partir de ahí podemos generar enrutamientos. La parte interesante es que ahora tenemos cada vez más capacidades IA, entonces podemos cada vez con mayor certeza establecerle a cierto proyecto, según sus características muy particulares, qué debe hacer y qué no debe hacer. Hasta ahí es la adaptación de táctica alta, lo que puede ejercer una PMO. Ahora, supongamos que a un project manager le llega una ruta de proyecto, como te lo acabo de mencionar, de la PMO, pero eso no quiere decir que el project manager no tenga que adaptar un montón de cosas, haciéndole caso a la PMO, ¿sí? Porque el project manager es el que está en la línea de contacto, el que está ejerciendo la táctica baja, y a partir de ahí tiene que tener una enorme maniobra. Entonces, ese tema hay que entenderlo bien, porque lo que he encontrado es PMOs, por ejemplo, que le quitan cualquier capacidad de maniobra, pensando que en la PMO todos lo sabemos, al project manager. Entonces eso es malísimo, ¿verdad? Y hay PMOs que no enrutan, que no establecen una mínima gobernanza de la metodología y todo se lo dejan al project manager. Entonces cada proyecto es gerenciado ad hoc. Cada proyecto es gerenciado absolutamente diferente al punto que la organización no sabe ni cómo. Está obteniendo resultados, pero no sabe ni cómo. Bueno, esos son los dos extremos. El objetivo es encontrar un punto común que sea más lógico, ¿no? Entre la táctica alta y la táctica baja, pero la adaptación es fundamental. Tanto la PMO como el Project Manager tienen que tener margen de maniobra porque están viendo y aprendiendo cosas diferentes. No se vale eso de tener un plan y seguirlo a rajatabla porque esa es la receta perfecta para el desastre. En la táctica ocurren muchísimas cosas. Cuando se entra en contacto, entre comillas, con el enemigo para seguir hablando de temas tácticos, pues hay muchas cosas que pasan. Y entonces sería extraño, sería ilógico que un plan concebido 3 meses antes funcionara 100%. Lo que te, ¿Para qué te sirve un plan? Te sirve para definir algunos escenarios y unas líneas de trabajo y eventualmente irlas ajustando a medida que vas aprendiendo porque estás ejecutando, ¿verdad? Pero no puedes entenderlo como los mandamientos y que están, mejor dicho, escritos en mármol, ¿verdad? Hay que buscar un equilibrio y una mejora continua, por supuesto, de la adaptación lo que busca es un equilibrio constante en condiciones cambiantes, ¿verdad? Y por supuesto estar mejorando y estar aprendiendo incluso de los errores que vamos cometiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los procesos no adaptados pueden añadir costo. Entonces ya no agregan valor, sino que agregan costo. Si eso es así, pues entonces cámbialos.
¿sí? Si resulta que no los puedes cambiar, entonces algo está pasando con la gobernanza de los procesos, ¿sí? Y también, muy importante, a medida que vas haciendo ajustes, debes comunicar y eso requiere de mucho liderazgo. No tiene sentido que hagas ajustes y no los comuniques bien, porque entonces los ajustes se vuelven tóxicos, porque el equipo va a quedar siempre en fuera de lugar, producto de que tú, pues sí estás cambiando, sí estás pensando, pero no comunicas, no transmites. Cuando estás trabajando de project manager, tienes que entender que tienes que superar como esa visión ontológica, como de lo tuyo, tu escritorio, tus cosas, y tienes tú que jugar para el equipo, jugar mucho más que incluso cada individuo, ¿verdad? Te vas a convertir en ese jugador que de pronto no se ve tanto, a pesar de que eres project manager, pero juegas para que para que los otros sí jueguen mejor y se noten más. O sea, en el fondo, la adaptación necesariamente te va a llevar hacia un liderazgo de servicio, necesariamente, si lo ejerces correctamente. Sí, adaptar requiere mucho más trabajo. Por supuesto, si no quieres trabajar, si quieres disminuir tu esfuerzo, no adaptes nada. Haces un solo plan y te pones muy bravo, muy brava cuando alguien te proponga una adaptación para bien. Pero estarás gerenciando mal, porque la gerencia, la verdad, la gerencia de liderazgo es sacrificio. Es sacrificio. No es solo un cheque y no es solo una posición, sino que es un sacrificio. Todo el mundo lo que quiere es el cheque del project manager. ¿Sí? El trabajo, no sé, porque es un trabajo, si lo ejerces bien, de liderazgo y el liderazgo es sacrificarse, es trabajar de más para el bien del proyecto, no para el bien de uno. ¿Sí? Entonces, no te resistas tanto al cambio y entiende que es parte de la labor que estás ejerciendo. ¿Cuáles son los beneficios y los resultados de adaptar? Pues mayor compromiso porque la gente entiende y siente que primero puede hablar, que le paran bolas y que lo que hace tiene sentido. Y cuando no tiene sentido, pues lo puede ajustar. Lo que es terrible es encontrar un proceso que no tiene sentido y que te digan no de malas, porque entonces eso acaba con la moral de todo el mundo, te debilita como líder y afecta al proyecto. No tiene sentido en realidad aferrarse a ese tipo de cosas. Lo que quiere decir es que hay una mala gobernanza de procesos, una gobernanza que evita el esfuerzo. Ya saben de qué hablo. Se reduce el desperdicio en términos globales, pero sobre todo el desperdicio de energía, el desperdicio en términos de reproceso, ese tipo de cosas. Y hay mayor orientación al cliente. Eso tiene mucho que ver con cómo tú definas las cosas. Mira, si tú defines el proyecto y le manda la señal al equipo de que el objetivo es trabajar lo menos posible, pues el equipo se va a portar así y va a poner en segundo plano al cliente. ¿Quieres trabajar menos? Claro que pararle bolas al cliente no tiene sentido. Claro que adaptar las cosas no tiene sentido porque todo eso requiere esfuerzo. Pero eso no te va a llevar a ningún lado. Eso es ultra destructor de valor, lamentablemente muy común. ¿Sí? Ahora, si tú planteas, y aquí también hablando de las PMOs, un entorno de control de proyectos que em, de alguna forma ponga arriba la generación de valor sobre la eficiencia, entonces sí tiene sentido y estarás enviando las señales de que lo más importante es que el cliente esté súper satisfecho y eso genera valor a largo plazo. Aunque toque trabajar un poco más, aunque toque dar una milla extra, ¿sí? Porque para ganar hay que dar una milla extra, 2 millas extras, 3 millas extras, no importa, porque lo importante es ganar. Es mejor, o bueno, eso sí depende de cada quien, pero a largo plazo es mucho mejor ganar, tener un cliente súper contento dando mucho más esfuerzo dentro de lo razonable que, sí, que tener un proyecto rentable que se metió en las horas establecidas y donde el cliente odió el- el resultado. Eso no tiene sentido, eso es destructor de valor. Por supuesto, el gran objetivo es, sí, buscar un equilibrio en todo eso, pero como el equilibrio en realidad no existe, eso es bastante teórico. Entonces, mi propuesta es, maximiza el valor, propon y manda señales a todo tu portafolio de proyectos para que todo el mundo se oriente en el valor dentro de lo razonable, ¿sí?
pero no en la eficiencia. Creo que venimos de unos 30 o 40 años de eficientismo que creo que le ha hecho mucho daño a nuestra profesión, porque entonces nos ha dejado un poco aislados en un entorno ultra técnico y al punto que de hecho hoy en día todavía es normal que las áreas de gerencia, las áreas de proyectos o las áreas técnicas están en contraposición de las áreas comerciales. Y eso no quiere decir que nos guste todo lo que hacen. Ahora, vender es muy difícil. También parto de ahí. Pero no, tampoco nos pagan para decir que no a todo, sino, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo proveemos mayor valor al cliente? Aunque incluya un cambio, aunque te defina más esfuerzo, pero ya empieza a ser un tema de concepción de la profesión, ¿verdad? Ese es entonces el principio número 7 de la séptima edición del PMBOK, que habla de la adaptación. Por supuesto, es fundamental. Yo creo que todos los principios tienen cierta universalidad. Nos pueden servir muchísimo. Yo creo que esto lo hace los principios lo hacen madurar a uno muchísimo, independientemente del contexto. Ojalá lo reflexionen muchísimo, estudienlos, son fundamentales para que se certifiquen PMPs. Y les pido, como siempre, por favor, denle seguir a nuestro canal, escúchenlo en la plataforma que sea, nos ayudan un montón, para ustedes es gratuito. Yo igual lo hago con muchísimo gusto, pero eso ayuda a crecer como el proyecto y que nos paren bolas y este tema pueda seguir. Y además es muy motivante, pues nos motiva mucho. ¿Vale? Como siempre, encantado. Siempre bienvenidos a Mr. Project. Estén revisando las notas y las descripciones. Y hasta la próxima. Chao.